Seguimos, estamos en la mesa de análisis internacional en este miércoles 17 de agosto del año 2022. Estamos con Gustavo Calvo, Rodrigo Melgar y Álvaro Padrón. Nos metimos con un tema gordo, tratando de mirar hacia adelante. Estamos entonces enfrentando el desafío en esta, primera lectura por lo menos. Estamos yendo hacia un nuevo orden mundial, de eso ya charlaron los invitados en la primera parte. Nos quedaba la segunda pregunta o la segunda duda, ¿qué papel podría jugar nuestra región en ese nuevo mundo? Primero, ¿qué entendemos por nuestra región, Álvaro? Excelente pregunta porque yo creo que la categoría América Latina ya es algo imposible de manejar. Yo creo que hay una región que tiene ya una dependencia, una interrelación con el norte, es América del Norte, que es el caso de México. Después viene la retórica de la América Latina, ¿no? Pero en realidad, en términos de lo que ahora importa definir en esta disputa, es muy difícil contar con México, y yo diría con gran parte de Centroamérica. Entonces, la verdad que haría un esfuerzo por pensar en Sudamérica y intentar construir una agenda que nos saque de los errores del pasado. O sea, ¿qué papel puede jugar Sudamérica en ese nuevo orden? Es una primera aproximación, es discutible. Se está perfilando. ¿Están de acuerdo con a qué llamar región o dónde poner el foco? Yo me acuerdo de la entrevista que le hice a Ney Fernández, que fue un diplomático brasileño que justo estaba en Libia en el momento que cayó Gaddafi. Entonces le hicimos uno o dos programas porque por un lado nos habló de Libia y después nos habló de Gaddafi. Y una pregunta que yo le hacía es si desde el punto de vista geopolítico Brasil siempre habla de Sudamérica y México habla de Latinoamérica, porque claro, a Brasil le interesa un área sin México para poder entender esto. Y algo de eso hay, ¿no? También es cierto que la expansión brasileña en su momento, el freno que tuvo en el norte fue justamente México, ese Caribe que no podía manejar ni acercarse a él. Y yo pienso como Álvaro, sí, tendríamos que empezar a particionar un poco el área, porque desde el punto de vista cultural, que muchas veces importa mucho, son dos mundos diferentes. Bueno, nuestra región está llamada a cumplir el papel de siempre. Escenario de disputa de los centros de poder, tironeado por Estados Unidos, China, Unión Europea, dice González en este mensaje que llegó hace unos minutos. ¿Ese es el papel que nos toca? Ese es el que tuvimos y es el que deberíamos evitar, porque en realidad este desorden nos permite pensar en jugar de otra manera, dependiendo de lo que pongamos sobre la mesa, ¿no? Yo creo ¿Jugar que de qué? Jugar de tener una voz. O sea, acá lo que va a haber es una distribución de poder. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Tenemos estrategia para eso? ¿La hacemos desde dónde? Aquí ya respondimos esa pregunta pensando en una categoría un poco más reducida geográficamente. Bueno, a partir de eso, ¿cómo se organiza una estrategia en donde esa parte del continente tenga algo para decir y ser en ese nuevo orden mundial? Entonces, tenemos ventajas. Yo digo dos, después creo que la mayoría son desventajas. La primera es que somos una región de paz y estoy convencido que si va bien lo de Colombia, es muy importante en un momento de clima de guerra mostrar a América Latina como una región sin conflictos militares. Es muy importante. Hay que limpiar lo que queda en Colombia. Ni más ni menos. Lo segundo es el tema de la democracia. Y ahí, entre Europa y América Latina, está esa sensación de que, en lo que se decía hace un rato, ¿no? De esa disputa más de modelos, de concepciones, lo que nunca va a representar Oriente. Bueno, ahí puede ser que América Latina tenga algo para decir, es socio, cantado, por lo menos de los europeos, que cada vez se ven más solos en el planeta. Entonces, ahora, después vienen los problemas, ¿no? Venimos en un proceso aceleradísimo de intrascendencia en América Latina. Sí. Aceleradísimo. Estamos perdiendo en todos los indicadores, comercio, producción, inversión, patentes, peso político. Es decir, hay que revertir ese proceso de que cada vez somos menos importantes para el planeta. Lo que pasa es que a nosotros nos mató el final de la Guerra Fría de alguna manera. Hasta ahí teníamos en realidad la maniobra política que nos daba ser el patio trasero de Estados Unidos en un conflicto global. Teníamos ese margen de maniobra que podíamos recurrir a eso, ¿no? Fin de la Guerra Fría implica mayor autonomía política, pero también, digamos, menos margen de, de presión para con Estados Unidos y conseguir concesiones. Eso para es lo que región. volvió ahora. Claro, que es lo que volvió ahora. Disputa. Pero interesante que yo lo traje a colación esto, digamos, en el curso que está haciendo Estados Unidos sobre política exterior, y les preguntaba
muchos de los oradores y los docentes, tipo, o sea, ¿en qué medida, por ejemplo, Estados Unidos percibe la amenaza de China en la región? Y ellos me contestaban justamente que en la medida que se mantenga en un ámbito económico, comercial y no vaya verdaderamente a lo militar, que lo que están todos de acuerdo más o menos es que Estados Unidos no le incumbiría, digamos, mientras no sea una amenaza tangible, militar, digamos así, de envergadura, no habría ningún problema a priori. O sea, es una cosa que me pareció interesante porque viene a contrastar esta lectura oposicionista, digamos, de conflicto en la región. ¿Por qué te sonreís, Álvaro? No, tengo muchas dudas sobre eso porque creo que es imposible separar. Esa es una discusión que se está dando en muchos lados, ¿no? Si se puede separar comercio de mirada geopolítica, de estrategia. Miren lo que acaba de hacer China con Nueva Zelanda y con Australia, ¿no? O sea, cortar las exportaciones, tiene TLC con los dos países, de carne, de lácteos. Entonces, acá nada es gratis, nada es gratis. Y yo creo que la estrategia de América del Sur tendrá que ser no comprarse el verso de una nueva ¿Recordás Guerra ese Fría. antecedente? Hubo una diferencia política entre China y esos países. Sí, claro. Y la sanción fue inmediata. Directo. Y eso va a seguir pasando, es un recurso fuertísimo para condicionar posicionamientos. Entonces, yo creo que no se puede separar una cosa de la otra y América del Sur va a tener que pensar muy bien cómo actúa en lo político, en lo cultural, que tiene un valor, en lo de la paz, en lo de la democracia, en la imagen de qué tipo de gobernanza global quiere promover, que además América Latina tiene una buena historia de promover incluso hasta referentes para construir esa gobernanza global más democrática, multilateral y demás. Uruguay tiene un prestigio enorme. Nosotros fuimos sede de la ronda mundial del GATT, se llamó Ronda Uruguay, que creó la OMC. Entonces, si somos capaces de ocupar un lugar, si tenemos una estrategia, si evitamos la dispersión, para eso hay que trabajar unidos. Eso no quiere decir que se piense igual, hay que superar la idea de que los ciclos políticos son los que organizan esa lógica, hay que ser capaces de construir cosas plurales, respuestas plurales, no desarmar lo que el otro armó. Todo eso en política internacional es muy importante porque son cosas de muy largo plazo. La política exterior no es algo de corto plazo, entonces, más aún si se articula entre estados. Bueno, para eso puede haber una oportunidad. ¿La aprovecharemos? Esa es la pregunta. Rápido, porque no voy a tener dos intervenciones. Pienso que todo depende de nosotros, Emiliano. George Kennan se murió y antes de morirse dijo que la URSS iba a caer por sus propios errores. El problema que tenemos con este nuevo sistema, y contestándole al oyente, es que no sabemos quién está cometiendo hoy los errores. Territorios en disputas, hay muchos. La propia Europa hoy es un territorio en disputa. Así que no me preocupa que veamos a Latinoamérica como un territorio en disputa. Lo es África, lo es el Indo-Pacífico, lo es Centroamérica. Hoy Nicaragua está aceptando algunas tropas rusas, por lo menos para mostrarlas a los satélites. Entonces, el problema de Latinoamérica, de Sudamérica, porque no es lo mismo, es que tiene lo que los uruguayos llamamos nuestro Maracaná. Es decir, ganamos un mundial y después todo suena feo con respecto a Maracaná. Bueno, Sudamérica arrastra el mito de la patria grande. Eso nos inhabilita a todos. Si no hacemos una especie de superorganización que nos abarque a todos y queremos estandarizarnos, parece que nada funciona. Europa mantuvo mucha identidad y mucho nacionalismo en muchas de sus repúblicas y sin embargo se integraron. Podemos ver un Ecuador ecuatoriano, un Perú peruano a su manera, con su impronta cultural, y de todas formas formar parte de lo mismo. No tenemos que andar persiguiendo in eternum esa patria grande que quizás nunca llegue. Hagamos esos pasos intermedios. Pero lo primero que debemos hacer es, volviendo a mi juego de preguntas, hacernos las preguntas adecuadas. Primero, ¿vamos a tener una estrategia? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero tenemos que tener una voz. Bueno, primer problema, no tenemos una voz. Bueno, si no tenemos una voz, deberemos por lo menos señalizar a algunos países que por su impronta, por su ascendencia sobre los demás, representen de alguna manera una línea estratégica. Tampoco eso lo definimos. Entonces, depende mucho de nosotros. Depende de que esas crisis de identidad que estamos teniendo siempre, y que ya a esta altura lleva un siglo, las superemos. Hay que superar a Maracaná. Desde la audiencia, y me estoy salteando en muchos mensajes, aparece que anota otra potencialidad, por lo menos otra ventaja, otro factor a explotar. Quizás en la definición del nuevo orden internacional, el lugar de nuestra región puede ser proveedor de bioproductos sostenibles, alimentos, fibras, energía, remedios, productos químicos y bioservicios sostenibles.
turismo, servicios para la tercera y cuarta edad, las edades luego del retiro, todo con valor agregado ambiental. Insiste con el concepto de bioeconomía. ¿Te convence eso como un denominador? Hay un rubro. Hay que repensar muy bien la concepción del desarrollismo clásico, ¿no? Exacto. Otra cosa difícil de sacar de la cabeza de mucha gente en América Latina. Entonces, se puede saltear la tercera revolución industrial, se puede desarrollar valor agregado pensando en las materias primas, pero con procesos. Se puede eso conectar con el medio ambiente, que va a ser una agenda ineludible. El país que no enfoque eso es un país que va a quedar fuera del planeta, porque eso va a estar asociado luego a los impuestos, va a estar asociado a las inversiones. Es decir, esa transición tecnológica y ambiental tendría que ser rápidamente tomada por América Latina, que tiene recursos para poner sobre la mesa y negociar de otra manera. Para eso, es como dice Gustavo, tiene que haber una estrategia. Y esa estrategia tiene que tener poder, y el poder es escala. Pero además, Álvaro, tiene que ser una estrategia sobre capitales que ya tenemos. Sí. El nivel intelectual de los gobiernos, estoy hablando solo de los gobiernos, cuanto más de élites intelectuales, de los países de la región, es muy alto. Comparando con Asia, comparado con África, comparado con algunos países de Europa. Tenemos gobernantes muy lúcidos y clases dominantes muy lúcidas, por supuesto con sus defectos. Tenemos un capital de paz que eso vale oro. Es decir, hemos resuelto, hay más de 27 conflictos estacionados en la OEA, conflictos limítrofes entre países latinoamericanos. Ninguno implica una guerra. Tenemos además una posición medioambiental de arranque natural, yo creo que salvo algunos lugares de África, la mejor del planeta. Entonces, hay que partir de ahí. Lo último, ya terminando. Sí. No, quería agregar que en realidad históricamente la humanidad tiene una larga trayectoria, digamos, de frentes, digamos, cohesivos de cara a una amenaza global. Las guerras lo han demostrado, la pandemia de alguna manera también con sus, digamos, vaivenes lo mostró. Me parece que en realidad esto del medio ambiente de alguna manera promete ser el siguiente, digamos, marco cohesionador de alguna manera de la política internacional y posiblemente nos permita un nuevo espacio de gobernanza global. Álvaro, el cierre. Una última provocación para que después me inviten de nuevo. Todo depende en gran medida de lo que pase en octubre y noviembre en Brasil. Sí, también. Sí, también. Sin duda. Bueno, no fue una provocación. No. ¿Qué pasa en octubre y noviembre de Brasil? No sé, estoy distraído. Brasil es Brasil. Brasil es Brasil. Es un país que para esta lógica que acabamos de acotar a Sudamérica es determinante. Lógico. Brasil sacó a América Latina del mundo con el gobierno actual porque fue una negación de las relaciones internacionales, de todo. Entonces, si eso se recupera, discutiendo con Brasil, no para que Brasil haga lo que quiera, que tiene una actitud hegemónica. Otro caso extraño, ¿no, Álvaro? Es un líder que no quiere liderar. Pero tiene que liderar y tiene que pagar ese liderazgo. Necesitamos que lidere. Va a tener que liderar y va a tener que pagar ese liderazgo. Gustavo Calvo, como uno de los anfitriones de estas mesas de análisis internacional, y los dos invitados, Rodrigo Melgar y Álvaro Padrón, gracias por acompañarnos esta mañana. Creo que quedaron trazadas una cantidad de líneas de trabajo, así que volvemos, lo dejamos para continuar explorando. A las órdenes. Gracias por la invitación. Muchas gracias.